Propósito de la doctrina cristiana pentecostal. La Iglesia Pentecostal surge con el propósito de corregir el pecado en la sociedad, proclamar las verdades bíblicas, organizar la iglesia local, y someter a la obediencia y corrección a los fieles que pertenecen a la congregación. Organización interna. La Iglesia de Dios está organizada con un orden jerárquico muy variado, entre los cuales se encuentran: 1. Pastor. 2. Diáconos. 3. Líderes. El pastor. En la antigüedad un pastor era el encargado de cuidar ovejas. En sentido figurado, un pastor es un hombre. El oficio de pastor como ministro surge por la necesidad de cuidar, proteger, vigilar, corregir y orientar a los creyentes que en la Biblia se les denomina ovejas. En nuestro contexto social, y debido al oficio espiritual, el pastor es la persona elegida por Dios para ministrar en una comunidad determinada. El propósito de tener un pastor en la iglesia es para que corrija, enseñe y anuncie el Evangelio. El pastor debe ser consejero de la congregación que preside, de la comunidad donde ejecuta su ministerio y de los necesitados. La Biblia solicita respeto para el pastor, pero sobre todo hace un llamado a los creyentes para que observen la conducta del pastor y que imiten su fe. En la actualidad existen dos formas de designación pastoral. A. Los pastores designados por un concilio, los cuales tienen rango jerárquico. B. Los pastores independientes, los cuales establecen su propio rango. Hebreos 13, 7, Efesios 4, 11, Hebreos 13, 17. Diáconos. Viene del griego diakonó. Su derivado aparece más de 100 veces en el texto griego del Nuevo Testamento, pero la palabra diácono solo aparece 3 veces en la versión Reina Valera. Diáconos es un término que se aplica a la persona que desempeña un ministerio u oficio en la iglesia local. Las responsabilidades de los diáconos son generalmente administrativas y caritativas, o sea, de repartir. También la Biblia habla de diaconisas. Menciona a la hermana Febe, miembro de la iglesia de Cencrea, uno de los puertos de Corinto, pertenecientes a la provincia de Acaya, ubicada a 11 kilómetros de la ciudad en el Golfo Sarónico, al lado oriental del istmo donde Pablo se raspó la cabeza, según Hechos 18:18. En Cencrea había una iglesia, Romanos 16:1. Requisitos para ser diácono y diaconisas. Analizando a 1 de Timoteo capítulo 3, extraemos los requisitos necesarios para el ministerio del diaconado. 1. Honestidad. 2. Sin doblez. 3. No amante al vino. 4. No codicioso de ganancias deshonestas. 5. Conciencia limpia. 6. Marido de una sola mujer, esto para personas que sean casadas. 8. Que gobiernen bien su casa. Para las diaconisas el texto bíblico exige los mismos requisitos que para los diáconos, pero le añade que no sean calumniadoras. Según 1 de Timoteo 3:10, los diáconos y diaconisas deben ser sometidos a prueba primero, y si salieren irreprensibles sean designados como diáconos. A lo mejor esta prueba se refiere a la observación y vigilancia antes de que sean designados, para observar si cumplen los requisitos necesarios. El versículo 13 de 1 de Timoteo 3 enseña que los hermanos que ejerzan bien el ministerio de diácono ganan honra para sí y mucha confianza de los hermanos que pertenecen a la congregación. La iglesia de hoy, además de las funciones de repartir, le agregaron aconsejar a los miembros, y son como un cuerpo de consejeros junto al pastor local, que supervisa el comportamiento de los fieles. Primera de Filipenses 1.3, 8-13. Hechos 6, 1, 7. Líderes.
Son aquellas personas cristianas que han sido capacitadas por Dios, con destreza, capacidad y testimonio para ejercer una función en la iglesia. Los líderes son los encargados de dirigir los diferentes departamentos o sociedades. La iglesia local está organizada por departamentos, cada miembro. Para poder ejercer algún cargo debe reunir los requisitos exigidos por la Biblia. Estos requisitos en sentido general son: A. Buen testimonio. B. Congregarse. C. Ser fiel a la iglesia. Organización del culto local. Cada culto de la iglesia local está compuesto de las partes siguientes. A. El prealtar o parte de oración. B. La dirección, a cargo de la persona que va a dirigir todo el culto. C. El devocional, donde se cantan los coros e himnos de adoración. D. El cultural, en esta parte cada hermano de manera individual recibe una oportunidad sea para cantar, declamar o testificar. E. La ofrenda y diezmo, en esta parte se reciben las ofrendas y los diezmos de los creyentes. F. Los anuncios, es la parte donde se anuncia el programa sea del día siguiente o de la semana. G. El mensaje, donde se predica o anuncia la palabra de Dios a cargo de un predicador. H. Clausura o despedida. La doctrina de la Iglesia de Dios Pentecostal fue, es y será santa aceptando la inspiración general de la Biblia. Basa sus puntos doctrinales así como sus reglas y normas en los principios del Nuevo Testamento. Pues en el Antiguo Testamento hay cosas que son de utilidad histórica y no de carácter general. Pero es evidente que aceptamos el dominio de la Biblia completa con su regla canónica. Éxodo 28 a 36, Hebreos 12-14. Principios fundamentales que forman parte de la salvación. Hay tres principios básicos para asegurar el fin espiritual de la salvación o de la soteriología. A. La consagración. B. La lectura de la palabra. C. La congregación.